Había algo diferente en nosotros, algo que nos hacía únicos. Fuimos la primera generación de adolescentes españoles que creció en democracia, la primera que no conoció la dictadura más que por las historias que contaban nuestros padres, y eso nos marcó de una manera que ni siquiera nosotros mismos comprendíamos entonces. Éramos los adolescentes de los 80, y nuestra psicología, nuestra forma de ver el mundo, nuestra manera de enfrentar la vida era completamente distinta a todo lo que había existido antes en este país. Hubo un momento donde tuvimos que crecer cuando todo estaba cambiando. Todo. Las leyes, las costumbres, la música, la ropa, la forma de hablar, la forma de pensar. España se transformaba a una velocidad vertiginosa y nosotros éramos parte de esa transformación. Pero al mismo tiempo, arrastrábamos las contradicciones de una sociedad que tenía un pie en el pasado y otro en el futuro. Y esas contradicciones nos definían. Nuestros padres habían crecido en un país gris y represivo donde todo estaba prohibido, donde la autoridad era incuestionable, donde había una sola forma correcta de vivir y pensar. Y de repente, en cuestión de pocos años, todo eso se derrumbó. La libertad llegó como una avalancha, y nuestros padres no sabían muy bien cómo educarnos en esa nueva realidad. Ellos habían sido educados con mano dura, con normas estrictas, con castigos físicos que ahora serían impensables, pero sabían que no querían repetir ese modelo con nosotros. Así que crecimos en una especie de tierra de nadie entre dos mundos. Nuestros padres intentaban ser más permisivos, más modernos, pero al mismo tiempo conservaban reflejos autoritarios que salían sin querer. Te decían que podías opinar libremente y luego te mandaban callar cuando opinabas algo que no les gustaba. Te hablaban de igualdad y luego tu hermana tenía que ayudar en la cocina mientras tú veías la tele. Éramos el experimento de una generación que aprendía sobre la marcha cómo criar hijos en libertad, y eso nos creaba una confusión interior tremenda. Por un lado queríamos ser libres, modernos, diferentes. Por otro lado cargábamos con toda la educación tradicional que habíamos recibido de pequeños. Teníamos grabadas a fuego normas sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, sobre cómo debía comportarse un chico y cómo debía comportarse una chica, sobre lo que era decente y lo que no lo era. Y al mismo tiempo, veíamos en la tele y en las revistas un mundo completamente distinto que nos decía que todas esas normas eran anticuadas. La culpa era nuestra compañera constante, porque hagas lo que hagas, siempre estabas traicionando algo o a alguien. Si seguías las normas tradicionales, traicionabas tu deseo de ser libre y moderno. Si rompías esas normas, traicionabas a tus padres y a todo lo que te habían enseñado. No había forma de ganar, y esa tensión interna nos acompañaba a todas horas. Piensa en algo tan simple como la sexualidad. Nuestros padres jamás nos hablaron de sexo, nunca. Era un tabú absoluto. Todo lo que sabíamos lo aprendíamos en la calle, de los amigos mayores, de las revistas que pasaban de mano en mano escondidas en las mochilas. Y al mismo tiempo, la sociedad nos bombardeaba con mensajes contradictorios. La televisión empezaba a mostrar cosas que unos años antes hubieran sido escándalo. Las películas que veíamos tenían escenas que hacían que nuestras madres cambiaran rápidamente de canal. Los chicos crecíamos con la presión terrible de tener que demostrar nuestra masculinidad constantemente. No podías mostrar debilidad, no podías llorar, no podías hablar de tus sentimientos. Eso era de mariquitas. Y mariquita era el insulto más grave que podías recibir. Así que aprendías a tragarte todo, a no expresar miedo, tristeza, ternura. Solo se permitían ciertas emociones. La ira estaba bien, el orgullo estaba bien, pero la vulnerabilidad tenías que esconderla como si fuera una enfermedad contagiosa. Y las chicas lo tenían todavía peor en muchos sentidos. Ellas cargaban con el peso de siglos de represión que apenas empezaba a levantarse. Tenían que ser buenas, pero no demasiado buenas, porque entonces eran sosas. Tenían que ser modernas, pero no demasiado modernas, porque entonces eran frescas. Tenían que gustar a los chicos, pero no gustar demasiado, porque entonces eran unas guarras. El equilibrio era imposible. Y muchas desarrollaron una ansiedad tremenda, intentando cumplir con expectativas que se contradecían entre sí. La rebeldía era nuestra forma de construir identidad. Necesitábamos rebelarnos contra algo para saber quiénes éramos, y nos rebelábamos contra todo. Contra los padres, contra los profesores, contra el sistema, contra la autoridad en cualquiera de sus formas. Pero era una rebeldía confusa porque no teníamos muy claro contra qué exactamente nos rebelábamos ni qué queríamos construir en su lugar. Algunos se metían en la movida madrileña si vivían en Madrid o en movimientos similares en otras ciudades. Se teñían el pelo de colores imposibles. Se vestían con ropas estrafalarias, escuchaban música punk o new wave que sus padres no entendían.
Salían por la noche a bares oscuros donde todo parecía permitido. Era una forma de gritar al mundo que éramos diferentes, que no íbamos a ser como nuestros padres. Otros se refugiaban en las drogas, y aquí tengo que hablar de algo que marcó profundamente la psicología de nuestra generación: la heroína. Llegó a España a finales de los 70 y se extendió como una plaga durante los 80. En cada barrio había chavales enganchados. En cada instituto conocías a alguien que se había metido en eso. Y la heroína no hacía distinciones. Pillaba a hijos de familias ricas y pobres, a estudiantes brillantes y a fracasados escolares, a chicos y chicas por igual. ¿Sabes qué pasaba por la cabeza de un adolescente para probar heroína? Muchas cosas. Curiosidad, ganas de experimentar, necesidad de escapar de una realidad que no entendían o que les pesaba demasiado, presión del grupo, sensación de invulnerabilidad típica de la adolescencia. Pensabas que tú ibas a poder controlarla, que ibas a probar una vez y ya está, que lo que les pasaba a otros no te iba a pasar a ti, y cuando querías darte cuenta ya estabas enganchado. Vimos morir amigos, compañeros de clase que de repente dejaban de venir, y te enterabas de que habían muerto de sobredosis, o de sida porque compartían jeringuillas, o de hepatitis, o simplemente desaparecían. Se perdían en ese mundo oscuro de la droga del que algunos nunca volvieron, y eso nos marcó, nos llenó de miedo, de rabia, de impotencia, porque no sabíamos cómo ayudar, porque nuestros padres no sabían cómo afrontar el tema, porque las autoridades tardaron años en reaccionar. Los que no caímos en las drogas duras cargamos con la culpa del superviviente. ¿Por qué yo me salvé y mi colega no? ¿Qué tenía yo que él no tenía? ¿Fue suerte? Esas preguntas nos perseguían, y muchos desarrollamos una especie de ansiedad crónica, un miedo constante de que en cualquier momento todo se podía ir al garete. Pero no todo era oscuridad, también había mucha luz en nuestra forma de ser. Teníamos una creatividad desbordante, una energía vital tremenda, una capacidad de disfrutar el momento que quizás se ha perdido con el tiempo. No estábamos todo el día preocupados por el futuro como los jóvenes de ahora. No nos angustiaba tanto qué iba a pasar con nuestras vidas. Vivíamos más el presente. Los fines de semana salíamos a la calle, quedábamos en algún sitio del barrio y desde ahí improvisábamos. A veces acabábamos en un parque bebiendo calimocho que hacíamos mezclando vino malo con Coca-Cola. Otras veces nos colábamos en alguna discoteca. Otras veces simplemente paseábamos por las calles hablando de todo y de nada, y en esas conversaciones construíamos nuestra visión del mundo. Hablábamos de música durante horas. La música era fundamental en nuestra identidad. Lo que escuchabas decía quién eras, si eras rockero o bacalero o heavy o pijo. Cada tribu tenía su música y su estética. Y aunque había roces entre grupos, también había cierta tolerancia. Podías ser rockero y tener un colega heavy. Podías ir a una discoteca de bacalao, aunque normalmente escucharas rock. Había más mezcla de lo que parece cuando lo miras desde fuera. Y déjame contarte algo sobre nuestra relación con la tecnología. Porque éramos la última generación analógica. No teníamos móviles, no teníamos internet, no teníamos redes sociales. Y eso condicionaba completamente nuestra forma de relacionarnos. Si querías quedar con alguien, tenías que llamar por teléfono fijo a su casa, y probablemente quien cogiera el teléfono fuera su madre o su padre. Así que tenías que tener el valor de decir quién eras y pedir hablar con tu amigo o amiga, y los padres se enteraban de todo. Las relaciones eran más directas, más cara a cara. Si te gustaba alguien tenías que decírselo en persona. No había WhatsApp ni Instagram donde esconderse detrás de una pantalla. Tenías que arriesgarte, exponerte. Y eso nos hacía más valientes en algunos aspectos, pero también más torpes, porque no teníamos tanta práctica. No podías ensayar tu mensaje, no podías borrarlo si te arrepentías. Lo decías y ya está, para bien o para mal. Las rupturas también eran diferentes. Si cortabas con alguien, no podías bloquearlo en todas las redes y hacer como que no existía. Lo ibas a seguir viendo en el barrio, en el instituto, en los sitios donde salías. Así que tenías que aprender a gestionar esa incomodidad, a convivir con tu ex, a ser civilizado aunque por dentro estuvieras hecho polvo. Y eso nos enseñó resiliencia emocional. Nos enseñó que las cosas duelen, pero que la vida continúa. El instituto era nuestro mundo. Pasábamos allí la mayor parte del día, y las dinámicas que se creaban eran intensísimas. Había jerarquías claras, los populares, los normales, los empollones, los raritos. Y dependiendo de en qué grupo cayeras, tu experiencia podía ser completamente diferente. Si eras popular lo pasabas bien. Si eras un bicho raro, podías sufrir bullying brutal. Aunque entonces no se llamaba bullying,
Se llamaba que te hacían la vida imposible y punto. Los profesores tenían todavía mucha autoridad, más que ahora desde luego, pero ya no podían pegarte como en tiempos de nuestros padres, aunque algunos todavía se pasaban de la raya. Había profesores que te humillaban delante de toda la clase, que te ponían motes crueles, que te hacían sentir estúpido si no entendías algo, y no pasaba nada. Tus padres normalmente se ponían de parte del profesor. Si te quejabas en casa de que un profesor te había tratado mal, lo normal es que te dijeran que algo habrías hecho tú. Esa falta de protección nos generaba una sensación de desamparo. Teníamos que aprender a defendernos solos, a aguantar, a no ser chivatos, porque chivarse era lo peor que podías hacer. Perdías todo el respeto del grupo. Así que aguantabas situaciones injustas callado, te tragabas el orgullo y desarrollabas una coraza para que no se notara que por dentro estabas sufriendo. Pero también desarrollábamos estrategias de supervivencia muy efectivas. Aprendíamos a leer a las personas, a detectar las intenciones, a saber con quién podías contar y con quién no, a formar alianzas, a ganarte el respeto de diferentes maneras. Algunos con el humor, otros con la valentía, otros siendo buenos en los deportes, otros simplemente siendo buena gente con la que daba gusto estar. La familia seguía siendo el núcleo central de nuestra vida, aunque empezábamos a cuestionarla. Comíamos todos juntos casi siempre, y esas comidas familiares eran campos de batalla donde se dirimían conflictos generacionales. Tu padre soltaba algún comentario machista y tú le llevabas la contraria. Tu madre defendía costumbres tradicionales y tú argumentabas que eso era antiguo. Pero al final, a pesar de todos los roces, sabías que tu familia estaba ahí, que podías contar con ellos, que eran tu red de seguridad. Los abuelos jugaban un papel importante. Muchos de nosotros pasábamos mucho tiempo con ellos, y ellos nos contaban historias de la guerra, del hambre que pasaron, de lo dura que fue su vida. Y eso nos daba perspectiva. Nos hacía darnos cuenta de que nuestros problemas adolescentes no eran tan graves comparados con lo que ellos vivieron, aunque en el momento no lo apreciáramos suficiente. La educación emocional brillaba por su ausencia. Nadie nos enseñaba a gestionar nuestras emociones, a poner nombre a lo que sentíamos, a pedir ayuda cuando la necesitábamos. Se esperaba que te las arreglaras solo, que fueras fuerte, que no molestaras con tus problemas, y eso nos dejó a muchos con carencias emocionales que arrastramos durante años. No sabíamos comunicar lo que sentíamos, no sabíamos resolver conflictos de forma sana, no sabíamos establecer límites. Las expectativas sobre nuestro futuro eran confusas. Por un lado, nos decían que estudiáramos, que nos sacáramos una carrera, que nos buscáramos un buen trabajo, el camino tradicional, pero al mismo tiempo veíamos que ese camino ya no garantizaba nada, que había licenciados en paro, que el mundo estaba cambiando muy rápido y no sabíamos muy bien qué esperar. Algunos desarrollamos una ansiedad anticipatoria sobre el futuro. Nos preocupaba no estar a la altura, no conseguir lo que se esperaba de nosotros. Defraudar a nuestros padres que se habían sacrificado tanto para darnos estudios, esa presión era pesada, muy pesada, y no teníamos herramientas para gestionarla, así que unos la canalizaban estudiando como locos. Otros la negaban y pasaban de todo, y otros iban dando tumbos sin saber muy bien qué hacer. El dinero era un tema complicado. La mayoría no teníamos mucho. Nuestros padres venían de familias humildes que habían conseguido cierta estabilidad económica, clase media tirando a baja. Teníamos lo básico, pero no lujos, y aprendíamos el valor del dinero porque veíamos a nuestros padres trabajar duro por cada peseta. Sabíamos que las cosas costaban esfuerzo, que nada era gratis. Eso nos hacía apreciar más lo que teníamos. Si te regalaban unos vaqueros buenos para tu cumpleaños, era un acontecimiento. Los cuidabas como oro, los hacías durar años. Si te compraban una entrada para un concierto, ahorrabas durante meses. Y cuando ibas a ese concierto, lo disfrutabas intensamente porque sabías el sacrificio que había supuesto. La imagen corporal empezaba a ser importante. Las chicas, sobre todo, sufrían mucha presión. Las revistas femeninas promovían cuerpos imposiblemente delgados. Las modelos que salían en la tele eran todas fibrosas. Y muchas chicas desarrollaron problemas de alimentación intentando cumplir con esos estándares. Aunque entonces tampoco se hablaba de eso. Si una chica apenas comía, se decía que era delicadita. Si vomitaba después de comer, se ocultaba. No había conciencia sobre trastornos alimentarios. Los chicos también teníamos nuestras inseguridades físicas. Si eras bajito lo pasabas mal. Si eras gordo te machacaban. Si tenías acné tu vida social se complicaba.
Y no había tantos productos ni tratamientos como ahora. Tenías que aguantar con lo que te había tocado y desarrollar otras cualidades para compensar lo que considerabas defectos físicos. La violencia era más aceptada que ahora. Las peleas en el instituto eran relativamente comunes. Si tenías un problema con alguien, a veces se resolvía a puñetazos. Y aunque no estaba bien visto, tampoco era el drama que sería ahora. Los chicos aprendíamos que a veces había que pelear, que había que saber defenderte, que mostrar miedo te convertía en objetivo. Así que muchos desarrollamos una agresividad preventiva, una actitud chulesca para que no se metieran contigo. Las chicas no se peleaban físicamente tanto, pero la violencia psicológica entre ellas podía ser brutal. Los rumores, las exclusiones, los grupitos que dejaban a alguien fuera, el daño que se hacían unas a otras con palabras y gestos podía ser devastador, y tampoco había adultos que intervinieran. Se consideraba cosa de críos, que se las arreglaran entre ellos. La lectura era importante para muchos de nosotros. Era una forma de escapar, de conocer mundos diferentes, de entender cosas que en tu vida cotidiana no entendías. Leíamos tebeos, novelas juveniles. Y luego empezábamos con literatura más seria, y esos libros nos abrían la cabeza, nos hacían cuestionar cosas, nos daban vocabulario para expresar lo que sentíamos. El cine también era fundamental. Ir al cine el fin de semana era un ritual, y las películas que veíamos nos influenciaban poderosamente, nos daban modelos de comportamiento, nos mostraban formas de ser y de vivir, nos hacían soñar con vidas diferentes. Y luego pasábamos horas hablando de esas películas, analizándolas, imitando frases y gestos de los protagonistas. La política empezaba a interesarnos, aunque de forma superficial. Habíamos vivido el intento de golpe de Estado del 23F siendo niños. Recordábamos vagamente la tensión de aquellos días. Y cuando fuimos creciendo, empezamos a tomar conciencia política. Algunos se metían en movimientos juveniles de partidos, otros en movimientos pacifistas o ecologistas que empezaban a surgir. Era una forma de canalizar esa necesidad de cambiar el mundo propia de la adolescencia. Pero la mayoría pasábamos de la política. Nos parecía cosa de viejos, aburrida, no conectaba con nuestras preocupaciones inmediatas, queríamos divertirnos, queríamos vivir. Ya habría tiempo de preocuparse por cosas serias, o eso pensábamos. El concepto de salud mental no existía en nuestro vocabulario. Si estabas triste, era que eras un quejica. Si tenías ansiedad, era que eras nervioso. Si tenías depresión, ni siquiera sabías que eso existía. Simplemente te sentías mal, y punto. Y tenías que tirar para adelante porque no había otra. Ir al psicólogo era de locos. Literalmente, solo iban al psicólogo los que estaban muy mal, los que habían tenido un brote o algo grave. La gente normal no iba al psicólogo. Eso nos dejó sin recursos para cuidar nuestra salud mental. Muchos arrastramos problemas durante años sin tratar. Desarrollamos mecanismos de afrontamiento poco sanos. Bebíamos para olvidar. Nos metíamos en relaciones tóxicas. Explotábamos de rabia por cosas pequeñas porque teníamos acumulada tensión que no sabíamos soltar de otra manera. Las relaciones de pareja en la adolescencia eran intensísimas. Tu primer amor era el amor de tu vida. Cuando cortabas pensabas que te ibas a morir. El drama era absoluto. Y no teníamos herramientas para relativizar, para entender que era normal, que se pasaría. Sufríamos de verdad. Y ese sufrimiento nos curtía. Nos enseñaba que las emociones fuertes pasan, que sobrevives al desamor, que hay vida después de una ruptura. Los amigos eran tu tribu, tu familia elegida. Pasabas más tiempo con ellos que con nadie. Compartías secretos, lealtades inquebrantables y también traiciones que dolían como puñaladas. Porque la amistad adolescente es volátil, intensísima pero frágil. Un malentendido podía romper una amistad de años y luego, con el tiempo, te dabas cuenta de que no era para tanto. Pero en el momento era el fin del mundo. Conforme nos acercábamos al final de la adolescencia, empezábamos a sentir vértigo. El mundo adulto se acercaba y no nos sentíamos preparados. Teníamos que elegir qué estudiar, qué hacer con nuestras vidas. Y esas decisiones nos parecían definitivas. Pensábamos que si elegíamos mal ya no habría vuelta atrás. Esa presión era enorme. Algunos huían hacia adelante, se lanzaban a la vida adulta con ganas, empezaban a trabajar pronto, se independizaban, formaban parejas estables. Otros alargaban la adolescencia todo lo posible. Seguían viviendo en casa de sus padres. Estudiaban carreras interminables. No querían asumir responsabilidades. Y la sociedad empezaba a mirar con malos ojos a los que tardaban demasiado en madurar.
Pero lo cierto es que nadie nos había preparado realmente para ser adultos. Habíamos crecido en una época de transición entre dos mundos, sin modelos claros a seguir. Nuestros padres no podían enseñarnos a navegar la libertad, porque ellos tampoco la habían conocido hasta muy tarde, así que íbamos inventando sobre la marcha, equivocándonos, aprendiendo a golpes. Y esos golpes nos fueron moldeando, nos fueron convirtiendo en las personas que somos hoy, con nuestras cicatrices, con nuestros miedos, con nuestras fortalezas. Somos una generación que vivió entre dos épocas, que conoció la escasez y la abundancia, que sufrió la represión heredada y disfrutó la libertad conquistada, que vio morir amigos por las drogas y vio nacer la democracia. Nuestra psicología adolescente estaba marcada por esa dualidad constante, por esa tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que nos habían enseñado y lo que queríamos ser, y esa tensión nunca se resolvió del todo. La llevamos dentro todavía, cuando educamos a nuestros hijos, cuando tomamos decisiones, cuando miramos atrás y recordamos quiénes fuimos. Fuimos adolescentes en un momento único de la historia de España, y eso nos marcó para siempre, para bien y para mal, pero sobre todo nos hizo ser quienes somos. Y de eso, a pesar de todo, de todos los errores y todo el sufrimiento, no nos arrepentimos, porque fuimos auténticos, fuimos intensos. Fuimos nosotros mismos en un momento en que el país entero estaba descubriendo quién quería ser. Aquella psicología adolescente fue un capítulo fundamental en la gran narrativa de la transformación española. Como una película que avanzaba fotograma a fotograma, cada día nos acercaba más al clímax de convertirnos en adultos de una nueva era. Vivíamos en una constante tensión dramática entre el peso de 40 años de dictadura que todavía respirábamos en casa y la promesa luminosa de una libertad que apenas comenzábamos a entender. Era como existir en dos películas simultáneas, una en blanco y negro, llena de silencios y miradas bajas, heredada de nuestros padres. Otra en tecnicolor, ruidosa, caótica, que escribíamos nosotros mismos sin guión previo. Los psicólogos que estudien algún día esta época entenderán que no fue solo cuestión de hormonas adolescentes, fue cuestión de supervivencia emocional en medio de un tsunami histórico. Cada decisión que tomábamos, cada rebeldía, cada conformismo, cada miedo y cada valentía eran piezas de un rompecabezas más grande. Un experimento social masivo donde millones de adolescentes intentábamos descifrar cómo ser jóvenes en un país que también aprendía a ser joven. Y aunque muchos pagaron precios altísimos por esa búsqueda, aunque las calles se llenaron de vidas truncadas por la heroína y el desamparo, lo cierto es que sin saberlo estábamos construyendo los cimientos psicológicos de la España moderna. Fuimos el puente humano entre dos países irreconciliables, y ese puente lo construimos con nuestros propios cuerpos, nuestras propias dudas, nuestros propios corazones rotos y reconstruidos una y otra vez.